to stay here. Now I'm here alone. I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although you drive me crazy. I want you to stay here. You'll be the dead. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas una vez más a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo en un vídeo más. En esta ocasión no voy a seguir una rutina de limpieza como tal. Tenía pendiente por limpiar alguna que otra cosilla, sobre todo el horno de la cocina, que la verdad ya le hacía falta un buen repaso. Haré también el salón y uno de los baños. El dormitorio y el segundo baño hoy no lo voy a enseñar porque mientras yo voy haciendo pues todo esto, que en verdad ya es bastante faena, el churri va a ir haciendo lo otro y la comida. Pero sí que os voy a enseñar una receta dulce y que si la hacéis pues vais a alucinar de lo buena que está. Así que vamos a ello. En mis vídeos ya sabéis que no pueden faltar las lavadoras, así que he dejado una en marcha y mientras tanto voy a ir preparando la mezcla que voy a utilizar para limpiar el interior del horno. Yo lo limpio de esta manera. Cuando veo que está muy sucio, utilizo bicarbonato y vinagre de limpieza. Hago una pasta, la verdad que un poco a ojo, no tengo cantidades exactas. Sí que no tiene que quedar líquida para poderla después extender bien por todo el interior. Voy a quitar las guías estas donde encajamos las bandejas y la rejilla del horno, porque si no lo sabíais, pues bueno, se pueden extraer para poderlas limpiar mejor. Y nada, con un estropajo voy a esparcir pues toda la mezcla bien por todas las paredes y por la base del horno, y una vez que lo tenga todo extendido lo que voy a hacer es calentarlo más o menos a 200 grados y lo dejo un buen rato, pues aproximadamente unos 20 minutos para que se ablande bien toda la suciedad. Voy a meter mientras tanto todo lo que tengo en el fregadero adentro del lavavajillas, y también voy a limpiar la encimera y la vitrocerámica. Normalmente si es para un repaso rápido, la verdad es que no me lío, utilizo para todo un desengrasante, pero cuando veo que la placa tiene algo más de suciedad que de normal, pues ya sí que me gusta usar la piedra blanca, que la verdad es que os hablo en cada vídeo de ese producto y sé que igual puedo llegar a ser un poco cansina, pero es que este producto sirve para absolutamente todo, y si eres como yo, que lo que quieres es tener menos productos de limpieza y tener solo los justos y necesarios, y si es encima un producto que te vale para muchísimas cosas, pues mejor que mejor. Entonces, bueno, me preguntáis mucho que dónde lo compro, y en Amazon. Tenéis dos tamaños, yo el que compro es el tamaño grande, que la verdad me sale más a cuenta, además que trae dos esponjas en vez de una y la verdad es que vienen muy bien. Abajo en la cajita de descripción del vídeo siempre os dejo un enlace que pone algo como todas mis cosas favoritas o algo así. Si clicáis en ese enlace vais directamente a mi escaparate de Amazon y ahí pues vais a encontrar todo lo que yo compro o he comprado en esa página, así que cuando os diga que algo es de Amazon, meteros en ese enlace directamente y ahí os sale pues absolutamente todo. Voy a dar un segundo repaso con la bayeta para asegurarme que no queda ningún resto de producto, y voy a pasar también un cacho de papel de cocina para secar y dar brillo a la placa.
Y bueno, por aquí voy a limpiar las guías estas que he quitado antes del horno y las voy a limpiar con el mismo producto. También me voy a ayudar con el estropajo nanas porque estaban bastante sucias, la verdad, y si no, pues los pegotes no se iban a quitar de ninguna manera. Mirad la diferencia entre una y otra, la verdad es que se nota muchísimo. El horno la verdad es que es algo que no limpio tan de continuo porque lo uso tan poco que hasta que no veo realmente que es necesario limpiarlo, pues como que paso un poco de él. Lo que sí que necesito es que me digáis cómo limpiáis vosotras la parte de arriba, que es donde está pues la resistencia. Me da miedo echar producto en esa zona y sinceramente donde más suciedad hay. Así que si sabéis algún truco o si me decís cómo limpiáis vosotras esa zona, dejármelo en comentarios porque es que no hay manera de quitar la porquería de ahí. Until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Por aquí voy a echar un poco del spray este que tengo de mitad agua, mitad vinagre por dentro del horno para ablandar un poco el bicarbonato y que no se quede pegado y duro. Y también voy a aprovechar a limpiar un poco el microondas. Este sí que lo limpio bastante a menudo porque lo usamos a diario. Así que siempre intento tenerlo lo más limpio posible. Hoy porque lo estoy haciendo en modo así más rápido, pero normalmente me gusta meter un cuenco con zumo de limón. Y la verdad que de esa manera el microondas se queda perfecto. Ya os lo enseñaré en otro vídeo más adelante, esa manera de limpiar el microondas. Si lo tenéis muy sucio, es que luego cuando sacáis el cuenco podéis ver a la perfección la grasa en el cuenco, o sea, es brutal. Voy a llenar también este bote con el pienso de los gatitos. La verdad que este bote lo tengo arriba en el armario de encima del microondas y me viene muy bien para no estar saliendo cada 2x3 a la terraza a coger la comida. Así que directamente desde ese cuenco es el típico bote expendedor de cereales, para que me entendáis, con su tapita pequeñita y tal. Y la verdad es que me viene muy bien para eso. Por aquí justo la lavadora acaba de terminar. Y ya sabéis que me gusta colgarla nada más termina para que no coja olor a humedad. Así que nada, hacía un día bastante soleado, así que voy a aprovechar y a colgar toda la ropa en el tenderete de aquí. Vale, pues con la ropa ya tendida, ahora ya sí que sí voy a empezar con la limpieza del horno. Voy a ir rascando con la rasqueta esta de silicona a la vez que voy pulverizando el spray de agua y vinagre para ir ablandando el bicarbonato. Tengo varias cosas que comentaros antes de que se me olviden, aunque no tengan que ver con la limpieza del horno, pero es que si no se me van a olvidar y no os lo voy a decir. Vale, respecto a las cápsulas reutilizables de la Dolce Gusto, que me preguntáis muchas veces por ellas, yo os he dicho en varias ocasiones que las mías son de Lidl, deciros que mañana lunes, a ver qué es día, mañana lunes día 30,
salen de nuevo de oferta en las tiendas. Lo he visto en el folleto por si os interesan. He leído que vienen 3 modelos distintos, supongo que será para la Nespresso, para la Dolce Gusto y no sé para qué otro tipo de cafetera más, pero que si las queréis pues que vayáis corriendo porque se agotan enseguida. Vale, segunda cosa, también me habéis pedido muchas veces que os deje una lista de reproducción con la música que os pongo en los vídeos. La tenéis ya puesta en la cajita de información de los vídeos, ¿vale? Si bajáis para abajo en el apartado música tenéis el enlace que pone mi lista de reproducción. Si clicáis ahí pues os van a salir todas las canciones que yo utilizo y bueno, pues voy a ir añadiendo según voy viendo que me gustan, pues las iré poniendo en esa lista de reproducción. Vale, y tercera cosa, como ahora últimamente me están mandando bastantes aspiradores y cositas así, he pensado en hacerme un perfil en Wallapop y colgar ahí pues las cosas que quiera quitar del medio, vender, pues porque no necesito tantas ahora mismo. Con las que tengo que uso a diario me es suficiente. Obviamente van a ser más baratas que en Amazon o en las páginas web. Y bueno, en los vídeos lo he usado 1 o 2 veces pues para grabar el vídeo porque me lo piden las marcas, pero ya está. Y entonces bueno, he pensado que antes de que me escriban otras personas, digo, os lo voy a comentar a vosotras por si hay alguno que os interesa, pues prefiero venderoslo a vosotras antes que a otro. Entonces bueno, si os interesa ya os digo, me lo dejáis en comentarios y pues ya me crearé un perfil y cuando lo tenga ya os lo diré. Por aquí, bueno, al final me he enrollado y no os he comentado. He quitado también la puerta, es súper fácil desencajarla y encajarla. Y estoy quitando también la rejilla que tiene arriba para poder quitar el cristal y limpiarlo por dentro, porque al final se cae también la suciedad por entre medias y se quedan ronchones que no se pueden limpiar de otra manera si no es quitando el cristal. Así que eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy limpiando igual que cuando limpio los espejos y los cristales, con una bayeta, bueno, en este caso es un trozo de una camiseta de algodón y con vinagre de limpieza. Trying to climb. Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. I wanna say no, but I cannot lie. I'm so curious about your life, but you're a stranger trying to hide. What I see is not you, don't deny. I wanna see the rest of you tonight. Seven you and only one is you spin me around and you make believe. Seven you and only me. How can I trust your personality? Seven you and only one is for real. Let me be. Bueno, por aquí me voy a pasar a la zona del salón mientras se va haciendo la comida, pues por no estar en medio y estar estorbando. Voy a recoger lo primero de todo, la mesita de centro, la voy a limpiar también con el limpiador de muebles. Aquí solemos hacer alguna comida, entonces bueno, tengo que darle un repaso casi a diario. También voy a poner bien el sofá, sacudir un poquito la funda, pues porque caiga al suelo cualquier pelusa, pelo, migas, lo que sea que haya por ahí. En general, pues a colocarlo un poco bien, a ponerlo todo en orden. Y bueno, si miráis la pared, ya tengo colocado el último cuadro, el que me faltaba por poner. La verdad que ha quedado muy bien esta zona, a mí me gustan muchísimo los cuadros así en color madera. Y solo con haber puesto así varios cuadros de diferentes tamaños, pues ¿qué queréis que os diga? Parece otro salón.
Voy a quitar también el polvo del resto de muebles y los voy a limpiar de la misma manera que he limpiado la mesita de centro, con el trapo ese de polvo naranja y el spray limpiador de muebles. Bueno, también voy a aspirar y a fregar todo el suelo. Normalmente entre semana siempre tengo la limpieza automática activada del robot y todos los días a las 10:30 pues me aspira el suelo, pero cuando estoy en casa eso lo desactivo y me gusta a mí hacerlo con esta aspiradora que lo hace todo a la vez y la verdad pues me evito tener que estar pues haciendo las dos tareas por separado, que parece que no, pero se tarda más. Breakups leave the scars, you don't need to be ashamed. Everyone's got their hearts broken sometime. Let's go. Bueno, por aquí sigo por el baño que tenemos en la entrada. Lo primero de todo, siempre pulverizo y echo el gel este que lleva lejía por todo el interior del váter y así pues bueno, mientras yo hago el resto eso va haciendo efecto y se va desinfectando. Por aquí, nada, pulverizo también el mismo spray multiusos. Me gusta mucho ese de Mercadona, el que lleva lejía, porque siento que realmente se desinfecta el baño. En el váter lo dejo haciendo efecto y en el lavabo directamente, según lo pulverizo, ya pues lo voy aclarando. Aquí no suelo dejarlo reposar mucho, la verdad. Y nada, como veis, voy frotando y aclarando. Por aquí voy a hacer también el espejo, que la verdad es que esta vez tenía bastantes gotitas de agua, pues se ve que bueno, que cuando nos lavamos las manos o lo que sea, pues se salpica sin querer y al final eso luego queda marcado por todo el espejo. Y también voy a limpiar la baldita que tengo justo debajo, que también es de cristal y se ve bastante el polvo. Y una vez ya que tengo el lavabo y el espejo limpios y que ya ha hecho efecto la lejía, voy a ir aclarando pues todo el producto y como veis utilizo la misma esponja porque pienso que al estar limpiando con lejía está continuamente todo desinfectado, entonces no veo necesidad de hacerlo con otra bayeta. Le voy a dar también al interior del váter con la escobilla, ya que tenía el producto, pues lo voy a frotar y a limpiar también. Y tengo que poner un disco de estos de pato porque ya se me habían terminado y siempre me gusta tener uno puesto en cada váter. Por aquí ya también voy a aspirar y a fregar todo bien. Antes de pasar la tineco justo el rincón donde está la escobilla, también he pasado el aspirador de mano con la boquilla pequeña para quitar toda la arena de los gatitos.
Ya por aquí con el baño listo, antes de nada voy a prepararme la cafetera con café porque ya se había terminado y me gusta siempre tener hecho por si nos apetece y para dejarlo ya también para el desayuno. Y ahora ya en la cocina, por último, pues voy a aspirar y a fregar porque Tani ya había terminado de hacer la cocina y la verdad es que el suelo estaba sucísimo, así que me lo voy a dejar ya hecho y así ya pues puedo limpiar la aspiradora y me olvido. A continuación os voy a dejar ya con la receta del bizcocho, ya que tenía que hacerlo porque se lo quería llevar Dani al trabajo, que estaba de noche y pues siempre andan llevando así cosas hechas por ellos, pues os la grabo y os la enseño. Mirad, por aquí los ingredientes: 5 huevos, ralladura de limón, una pizca de sal porque vamos a montar las claras, 250 gramos de harina, 25 mililitros de aceite de oliva, 50 mililitros en este caso de zumo de limón, un yogur, esto es opcional, a mí me gusta echarlo, esencia de vainilla, una cucharadita, y por aquí tenemos 250 gramos de harina y una cucharadita de levadura en polvo. Y lo primero que tenemos que hacer es coger dos bowls y separar las claras de las yemas. I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it. I'm gonna revive it. I know I made mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. Voy a echar una pizca de sal porque de esta manera las claras se montan mucho antes. Y con la batidora eléctrica de varillas voy a empezar a montar las claras. Una vez que blanqueen vamos a echar la mitad del azúcar. Yo esto lo hago a ojo, más o menos que sea la mitad. Vamos a seguir montando a una velocidad constante, siempre tiene que ser la misma velocidad. Y hasta que veamos que se ha formado como una especie de merengue. Yo, para ver si realmente está todo montado, con la misma varilla de la batidora cojo un poco de merengue y si veo que no se cae de la varilla, que está espesito, ya estaría. Ahora lo vais a ver mejor. I don't want your persona. I just wanna be real with you tonight. Can I have you alone now? I just wanna reveal what's on my mind. You tell me that you're used to no feelings, but I'm gonna change it. Yeah, you'll be awakened. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never. Una vez que tengamos ya las claras montadas, apartamos ese bol y cogemos el de las yemas. Aquí ya vamos a añadir ya todos los ingredientes. Yo los voy a mezclar con las varillas estas de mano porque mi batidora eléctrica tiene mucha potencia hasta en el mínimo y la verdad es que cuando bato así cosas más líquidas pues salpico todo con ellas. Entonces me gustan más hacerlo con las manuales. Otra cosa, cuando vayáis a añadir la harina y la levadura, si podéis tamizarlo, mucho mejor, porque así cuando os toque batir, los grumos pues se van a deshacer mucho mejor y mucho más fácil.
Cuando ya tengamos esta mezcla lista, vamos a ir mezclando las claras montadas con movimientos envolventes y muy despacio, ¿vale? Es importante que lo hagamos de esta manera porque si no las claras se nos van a cortar y el bizcocho pues no subiría. La verdad es que este bizcocho lo que tiene en especial es eso, que al haber montado las claras pues vamos a conseguir que el bizcocho suba un montón. Una vez ya que ya tenemos la mezcla lista, la vamos a poner ya en el molde de bizcocho. Yo estoy utilizando este de silicona que lo compré una vez en el Lidl hace cosa de un año o así, que salieron cosas de repostería y lo vi bastante grande y bastante amplio, así que lo compré. Pero si no, uso el de aluminio y os aconsejo que el molde sea de medida más o menos como de unos 20 centímetros porque este bizcocho sube mucho y si no pues se nos quedaría pequeño. El horno lo tengo precalentando con calor arriba y abajo a 175 grados Celsius. Yo el bizcocho lo pongo abajo del todo porque mi horno es pequeño, entonces pongo una rejilla en la base del horno y encima el molde. Pero si vuestro horno es de los normales, ponerlo en el segundo nivel empezando por abajo. Si veis que se os quema muy rápido, bajar la temperatura y pues lo dejáis más tiempo y ya está. Pero en mi caso a 175 55 minutos se me queda perfecto. También si le queréis dar un toque crujiente, que a mí esta vez se me ha olvidado porque he usado ese molde con formas y no estoy acostumbrada a usar ese molde, sino el normal. Yo lo que suelo hacer es echar por encima como una capita de azúcar y luego una vez que se hornea se queda como durita y cruje y queda espectacular. Ya os digo, a mí se me ha olvidado porque en este molde lo tenía que haber echado al principio y después encima echar la mezcla del bizcocho, pero como no me he dado cuenta pues no lo he echado. Pero si queréis dar ese toque crujiente os aconsejo que echéis un poquito de azúcar por encima, ya veréis qué rico queda de esta manera. Ahora aquí lo que estoy haciendo es fregar todo lo que he usado porque como veis he manchado un montón de cosas. No las quería meter en el lavavajillas porque estaban manchados de la mezcla del bizcocho y si eso lo dejo en el lavavajillas se va a quedar todo seco y luego va a costar más limpiarlo. Así que lo limpio de una volada y ya me lo quito del medio. Voy a sacar ya el bizcocho del horno. Fijaros qué espectáculo, o sea, es que sale un bizcocho súper grande, además de que está delicioso y súper esponjoso. De ahí a que tengamos que montar las claras para que salga de esta manera. Si probáis la receta no dudéis en dejármelo en comentarios, me encantaría saber qué tal os ha quedado. Os mando un besito enorme y nos vemos la próxima semana. Adiós.